Hi, welcome to your channel Inglés para tu vida. ¿Cómo estás? Soy Gisela. Si me sigues en el canal Inglés para tu vida, puedes darte cuenta que tenemos más de 800 videos esperando por ti para que aprendas inglés. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y es cómo pasar las oraciones de pasado que se encuentran en afirmativo, en pasado simple, y transformarlas en negativo también en pasado simple. Today we are going to talk about how to change sentences from simple past but affirmative sentences in simple past into negative sentences in simple past. Ok, te presento las oraciones. Tenemos in number one, well, the title, siempre hay que leer las instrucciones que nos dan los ejercicios. También lo recomiendo cuando hagas exámenes, siempre lee las instrucciones, no vayas de frente al ejercicio, ¿sí? Nos dice aquí, change sentences from affirmative into negative. Cambiemos estas oraciones afirmativas en oraciones negativas. Ok, cuando hablamos de pasado simple, hay dos tipos de verbos. Tenemos los verbos regulares, los que acaban en ed o de. Tenemos los irregulares, los que cambian su forma completamente. Este también es irregular. Y tenemos el verbo to be, ¿sí? Como was, como were. También tenemos modal verbs, que cambian su forma pasado, como por ejemplo could, que es el pasado de can, cuando expresamos actividades o habilidades que tenemos en cada actividad. Did, que es un verbo irregular, el pasado del verbo do. También studied, que es el verbo study y es un verbo regular, pues aumentamos IED, ¿ok? Eso para que lo tengas registrado en la memoria y ahora veamos qué tenemos que hacer. Ahora vamos a proceder a hacer el cambio de estas oraciones afirmativas a negativas, ¿ok? In the first one says, Jim traveled last week. Jim traveled last week. En negativo sería Jim. ¿Y cuál es el negativo de travel? O de cualquier verbo que esté en afirmativo, pero en pasado simple necesitamos un auxiliar. Nuestro auxiliar es didn't. ¿Sí? Didn't. Pero el verbo ya no lleva ed, sino en infinitivo. Entonces sería Jim didn't travel last week. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestro auxiliar en negativo y nuestro verbo en infinitivo. Vamos al segundo ejemplo. Second one. We took a taxi yesterday. We took a taxi yesterday. Seguimos el mismo patrón. We, negativo de took, es un verbo irregular. Necesitamos nuestro auxiliar. Didn't. We didn't. Y no podemos poner took, sino el verbo en infinitivo. Infinitivo de took, take. We didn't take a taxi yesterday. Okay? We didn't take a taxi yesterday. Let's see number 3. Number 3 we have she sang last month. Verbo en pasado simple, sang, cantó. Entonces ponemos she. Ahora tú dime cuál es el auxiliar. Didn't. Very good. Didn't. Y el infinitivo de sang, sing. Very good. We or she didn't sing last
month. Okay? Very good. Now, let's go to number 4. In number 4 we have was. Aquí ya tenemos el pasado del verbo to be, was. I was at home at 9 p.m. En el caso del verbo to be, no necesitamos un auxiliar. We don't use an auxiliar, sino la negación. ¿Cuál es el negativo de was? Wasn't. Very good. Entonces sería I wasn't at home at 9 p.m. Okay, I wasn't at home at 9 p.m. Number 5. We were busy last Monday. We were busy last Monday. De nuevo tenemos el verbo to be y el negativo sería we weren't busy last Monday. We weren't busy last Monday. Okay? In number 6 says Jenny could swim well. Jenny could swim well. Now, could is a modal verb. It's a modal verb. What is the negative of could? Couldn't. Entonces sería Jenny couldn't swim well. Es algo así como el was and were, ¿sí? Se utiliza couldn't. Muy bien. Number 7, volvemos de nuevo a los irregulares. He did a great job. Negativo de did. Didn't. Very good. He didn't. Pero didn't what? Ahí nada más. He didn't do, porque el infinitivo de did es do. Entonces, he didn't do a great job. Alright? Number 8, Ian studied hard. Y el último es un verbo regular. Ian studied hard. Entonces será Ian, cuando son verbos regulares, ¿qué ponemos? Auxiliar. Didn't. Ian didn't study en infinitivo hard. ¿Ok? Ahora bien, este tipo de ejercicios ahora lo estamos haciendo de una manera fluida, pero en la lista de reproducción tenemos incluso verbo por verbo, pronunciación, significado, usos, diferencias con was, diferencias con were. Alright, te recomiendo que cheques la lista de reproducción del canal. Y ahora vamos a proceder a hacer el ejercicio de pronunciación de cada una de ellas. Right? Okay. Number 1. Jim. You can repeat after me. Jim. Jim traveled last week. Jim traveled last week. Jim didn't travel last week. Jim didn't travel last week. Trata de repasar la afirmativa y la negativa para que se te quede en bloque la estructura. Jim traveled last week. Jim didn't travel last week. Number 2. We took a taxi yesterday. We took a taxi yesterday. We didn't take a taxi yesterday. We didn't take a taxi yesterday. Number 3. She sang last month. She sang last month. She didn't sing last month. She didn't sing last month. Number 4. I was at home at 9 p.m. I was at home at 9 p.m. I wasn't at home at 9 p.m. I wasn't at home at 9 p.m.
We were busy last Monday. We were busy last Monday. We weren't busy last Monday. We weren't busy last Monday. Jenny could swim well. Jenny could swim well. Jenny couldn't swim well. Jenny couldn't swim well. He did a great job. He did a great job. He didn't do a great job. He didn't do a great job. Ian studied hard. Ian studied hard. Ian didn't study hard. Ian didn't study hard. No solamente estoy mostrándote la pronunciación y la velocidad que ya tienes que ir adquiriendo en este punto, sino también la entonación, ¿ok? La entonación. Como decía en alguno de mis videos anteriores, recuerda que cada país tiene una forma distinta de hablar, lo que yo le digo la cantadita, ¿sí? Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, cada uno tiene su cantadita y el inglés también tiene su tonadita, ¿sí? Entonces hay que tratar de tomar la tonadita también del inglés poquito a poco. Si estás viendo este video por primera vez y te parece muy difícil, recuerda que ya estamos en el video 807, te recomiendo que vayas a la lista de reproducción, a los videos anteriores para que poco a poco vayas ganando velocidad y práctica, ¿sí? Es muy importante también lo que te decía en un inicio y te lo voy a reiterar, sea cual sea la actividad que estés realizando, un ejercicio en tu workbook, un examen internacional, un examen rutinario, lee las instrucciones, es muy importante. Lo que todos tendemos a hacer es ver el ejercicio y de frente lanzarnos a tratar la respuesta, pero si no leemos lo que tenemos que hacer, podemos equivocarnos, porque no todas las instrucciones están siempre como nosotros nos imaginamos, ¿ok? So, ahora te quiero invitar a mis redes, bueno, a la forma de cómo comunicarte conmigo. Aquí he puesto un cuadradito para que presiones el botón suscríbete en el canal de YouTube, sígueme en YouTube, también en la cuenta de Facebook, que es Inglés para tu Vida, en el caso que tengas alguna duda, pregunta o quieras comunicarte de manera más directa. Y nos vemos en una siguiente clase. Thank you very much for your attention. Have an excellent day. Bye!